la licenciada Marta Iglesias. Muchísimas gracias, padre, por la presentación, con tantos detalles que me parten por el colorado, que no se note. Pero bueno, le agradezco muchísimo y especialmente la oportunidad de compartir con matrimonios el tema nada más y nada menos que tan especialmente nos convoca, me parece a mí, a despertarnos, a qué hacer hoy, por lo menos es mi experiencia en el consultorio y también en la docencia. Qué hacer hoy en familia, qué hacer como familia, qué hacer desde la familia. Y para mí, como decía el padre, y además no cabe duda que este enamorarme de padre Kentenich, por supuesto de la mater, pero bueno, ya nos conocíamos con la mater de hacía más tiempo. Este enamorarme del padre Kentenich se fue transformando, como con la expresión de Freud, en una secreta pasión. Freud habla de la secreta pasión cuando habla de un amor de dependencia muy particular con alguna persona con la cual no es solamente amor, excede ese amor, es una secreta pasión que es tan secreta y tan pasión que casi no permite, no admite ningún tipo de distancia o de separación. Y finalmente se transforma en una idea obsesiva. Bueno, eso me pasa con tanta gente. Hablar en criollo. Y es así, ¿no? Por ejemplo, el doctor Frankl contaba que cuando descubrió el pensamiento de Max Scheler, fenomenólogo alemán, filósofo extraordinario, le resultaba bastante difícil de entender el pensamiento filosófico de esa fenomenología. Había otras, pero bueno, esa, la de Scheler, particularmente le costaba, especialmente en un libro, famoso libro de Max Scheler, que es La ética material de los valores, un enorme libro en aquella época. Ahora ya está compartillado, me sale en portugués, ya está subdividido en pequeños fascículos, pero en aquella época era un inmenso libro. Y varias veces le pregunté yo a Frank personalmente si era verdad lo que él había comentado una vez, incluso había presentado una conferencia, que él caminaba con el libro debajo del brazo por todos lados, lo llevaba ahí, ¿no? Una especie de guía telefónica, el libro. Y me dice, claro que es verdad, sí, porque para mí el tenerlo debajo del brazo era constantemente recordarme qué es lo que decía. Y como yo hay cosas que no entendía, en cuanto podía me sentaba, abría y ahí recordaba. Si no lo tenía bajo el brazo, ¿cómo? Iba a esperar a llegar a casa o a la biblioteca o a dónde. Por eso lo llevaba siempre. Y esto era, claro, un rasgo más de lo que él decía, yo soy muy obsesivo. Yo aprendí mucho de ese detalle de Frankl, a darme cuenta que también soy obsesiva, porque así lo llevo al padre Kentenich. Por ejemplo, hoy me sucedió un episodio bien sintomático de las neurosis obsesivas. Estaba con un libro que me ha tenido en los últimos tiempos fascinada. Lo leí hace mucho, pero en los últimos tiempos me apasioné más. Y está todo subrayado y con papelitos de colores, porque cada vez que lo releo, ya lo releí como 15 veces o más, uso papelitos de distintos colores, entonces digo, bueno, este tema era para este, y este color es para este tema. Entonces estaba con ese libro, que es grande, bueno, este lo voy a llevar, porque entonces voy a leer esto del Padre, porque es tan oportuno para la familia, esto comenzar por el Espíritu Santo, esto ya desde anoche me pasa. Pero es un libro muy grande y muy pesado para llevar, es una vergüenza que yo aparezca con los libros. No, pero hace falta el libro. Anoche me preguntaba Daniel, ¿qué estás haciendo con ese libro? Estoy pensando si lo llevo. No lleves ese libro. Vas a andar con el libro como un estudiante. Es que tiene ideas que yo no las puedo repetir, hay que leerlas como él las dice. Es un genio lo que dice, con qué precisión. Bueno, entonces llévalo. Es verdad. Entonces empecé a buscar una bolsita para traerle y encontré una bolsita de editorial claretiana. Dije, no puedo ir con ella. Imposible.
Entonces, Daniel, mi esposo, mi hija, María Alejandra, que vivimos nosotros, empezaron a buscar otra bolsita. Finalmente encontraron una bolsita azul. Mamá, no tiene ninguna inscripción y es azul. Es ahí lo llevo. Me acosté tranquila, pues ya me encontró la bolsita azul para el libro, no era ni muy grande ni pequeña. Esta mañana, 5 de la mañana, yo me levanto, desayuno, muchas oraciones y empecé a mirar el libro y a decir, no, es muy grande para mí. Mejor, pero sin embargo, y lo vuelvo a releer y digo, y esto es una belleza. Pero no, mejor. Así, una hora antes de salir, me iba a buscar parte, finalmente dije, bueno, padre, voy a llevar otros 2 más pequeños y que no necesito la bolsita azul y que caben en el bolso, pero aquel ahí a falta. Por eso se los nombro primero. Así ya me saco la idea obsesiva. Probablemente ustedes lo han leído, Las fuentes de la alegría. Levanten la mano cuántos lo leyeron. ¿Vieron qué poquito? ¿Vieron qué poquito? Lo tienen que comprar todo, hermanas, ¿habrá fuentes de alegría acá en las librerías? Pues bueno, todos tienen que llevarse una. Todos. Me disculpa, padre, que de esas directivas, un poco al estilo Francisco, que es una orden así, urbi et orbi. Pero es un libro jugosísimo, Las fuentes de la alegría. Y yo diría que este es el tema justamente que necesita la familia argentina y que esta es la misión de todos nosotros como familias para favorecer esto que el padre Kentenich usa también, la palabra, la renovación, el cambio, ¿no? El hombre nuevo, la tierra nueva, la sociedad nueva. Esto que parece tan nuevo cuando lo dice el padre y que es tan vigente hoy, hace falta sin duda una renovación en la vida de la familia, en la vida de la familia, en la estructura de la familia. Pero claro, esa renovación no se da si no se da primero en nosotros, es imposible. Y esto también que el padre en otro de sus libros, pero ya también lo hemos escuchado de diferentes autores, sin embargo el padre lo dice, insisto, con la secreta pasión. A mí nadie me va a convencer que, como dice el padre, algunas verdades eternas no son particularmente oportunas, precisas, sintéticas y profundas, muy profundas. Se educa mucho más que con la palabra, con el consejo, como se vive. Porque no cabe duda que como se vive, se irradia. Y es un fenómeno que antes lo decía Jung, lo decía Freud, lo decía Skinner, lo decían tantos. Ahora las neurociencias nos que te repiten eso. Hay una onda de energía que es neuroeléctrica que transmite la buena onda famosa, de la que todos hablamos, ¿no es cierto? Que aumenta la secreción de la endorfina, todo eso que dicen los libros, que es verdad, no es la nueva era, es así. Es un principio científico, no son permanentes demostraciones del gran aporte de las neurociencias. El gran aporte limitado, porque tanto se entronizaron con su aporte a las neurociencias que prácticamente nos vamos deshumanizando en un paradigma cuantitativo, codificado, fundamentado en ciertos principios que de base, en el fundamento antropológico, son mecanicistas, son biologicistas. Lo que rescatamos, y rescatamos muchísimo, aplicable a la educación, aplicable a la relación humana, por ejemplo, es esto. Lo que está en la escritura, lo que el padre Kentenich explica muy bien, se vive mucho mejor viviendo para transmitir que hablando. No cabe duda. No cabe duda. Y es seguro que si ahora hacemos algún ejercicio de estos de sensibilización, de concientización, y tratamos de presentificar, de recordar qué persona en nuestra historia de vida, puede ser la infancia, la adolescencia o hace poco,
Lo que persona nos impactó por la riqueza afectiva, la riqueza espiritual, qué riqueza, algo que nos transmitió y que queda, que está grabadísimo, no se va a borrar nunca más, pero que a veces sí hacemos conciencia, nos moviliza mucho más. Eso tiene que ver con el poder de la vida vivida, de la verdad encarnada y no de la palabra repetida. En este sentido, el tema de la alegría, y en este libro Las Fuentes de la Alegría, el padre explica muy bien, y por momentos dice, bueno, esto desde el abordaje histórico, filosófico, psicológico y teológico, que no me diga que lo fantástico el padre. No es el abordaje teológico o el abordaje, no, histórico. Esto lo voy a decir desde el abordaje, dice el padre, no es palabra mía. Y yo lo repito porque me encanta y se me aviva más la secreta pasión. Desde el abordaje histórico, filosófico, psicológico, teológico. No le falta nada. ¿Qué le falta? Nada. Y nos va dando herramientas. ¿Cuáles son las causas de la tristeza? Claro, desde el punto de vista psicológico podemos encontrar muchas explicaciones de distintas corrientes, hasta filosóficas y hasta religiosas. Por ejemplo, sabemos, estudiando a fondo el pensamiento de San Agustín, que dentro de los pensadores de la Iglesia, y era un pensamiento un poco pesimista. Interesante. Hace unos años, estudiando este tema y hablando con algunos sacerdotes agustinianos en nuestro país, decíamos, qué increíble. Sí, pero no es tan increíble, porque leamos esto, tarde te conocí, tarde te amé. ¿Por qué no decir, menos mal que te conocí ahora, me importa si tarde? Es verdad, esa sutileza que tienen los teólogos, que son filósofos profundos, tarde te conocí, tarde te amé. Y en medio que me decía, eso que era un agustiniano brasilero, me decía, suena a tango. Tarde te conocí, tarde te amé. Suena a tango. San Agustín nos perdone porque de todos modos su vida es extraordinariamente rica y su obra, ni qué decir. Pero vamos a esto de la alegría del Padre Kettler. Y esto otro del Padre Kettler que me fascina también y me desafía, especialmente cuando trabajo en el consultorio o con distintos grupos de distintos movimientos religiosos, algunos no católicos, que necesitan hablar de temas de familia, pero especialmente de algunos temas vinculados con problemas muy graves. Esto inmediatamente, y por ejemplo hoy también me ha pasado estando acá o viniendo para acá, o en la duda esa obsesiva respecto del libro, esto de qué peligroso, y sin darnos cuenta, qué peligroso nuestra formación, y en nuestra formación schoenstattiana, que tenemos una misión muy particular. Todos los católicos de todos los movimientos tienen, no cabe duda. Pero el Padre Kettler tiene un eje tan articulado con lo que es la Iglesia, con lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el presente, que es realmente conmovedor. Inmediatamente se me representa frente a esas temáticas y frente a la temática de hoy, por una parte los determinismos, que algunos psicologismos, sin darnos cuenta, porque no nos damos cuenta. Y yo escucho colegas católicos, apostólicos, romanos, identificados con movimientos muy fuertes, y a veces los escucho en algún programa de televisión, más en otro país que acá, que en Buenos Aires, hablando, y a algunos sacerdotes, a los cuales también me he permitido personalmente, con mucho cariño, con mucho respeto, pero criticarlos, y decirles, mira, me parece que no es así, porque sí, pero es así. Esto famoso de cómo nos educaron, nosotros seguimos repitiendo, o los errores
consecuencias o qué sé yo qué, todo lo que tienen la culpa nuestros padres, nuestros abuelitos, el vecino que era amigo del abuelo, y los tíos que eran amigos de los otros tíos, que en realidad no eran tíos porque eran primos. Pero bueno, todas esas redes familiares y extrafamiliares que nos educaron mal, que fueron muy rígidos, que fueron muy estructurados, y que por eso nosotros tenemos un pensamiento que nos condiciona sexualmente, emocionalmente, afectivamente, porque como nos educaron. Qué interesante el padre Kentegui. Entonces se me representan dos temas. Un queridísimo amigo logoterapeuta, Guillermo Pareja Herrera, que en un libro muy simpático y aparentemente superficial para desarrollar la creatividad, Las manzanas cayendo sobre tu cabeza, así se titula el libro, en una de las reflexiones coloca: de padres rengos nacen hijos bailarines. Interesante. De padres rengos nacen hijos bailarines. Y esta expresión tan breve la usa Guillermo Pareja Herrera en sintonía con el doctor Frankl, cuando Frankl dice, bueno, todos tenemos algo de planta y todos tenemos algo de animal. ¿Sí? Tenemos una especie genética, una especie biológica, y por lo tanto se cumplen ciertas leyes que nos condicionan, no nos determinan. Nos condicionan, no nos determinan. Y fíjense esto cómo está encarnado en la historia de vida del padre Kentegui. Un muchachito con un papá que anda por ahí, pero que el papá como presencia, ausencia o como no sé qué, no aparece. Una mujer afectivamente como mujer sola en cuanto a la compañía del esposo, de la pareja, sola. Mamá, pero mujer sola. Yo no sé, es uno de los temas que sigo investigando, pero no he encontrado, salvo episodios así como en la vida de San Francisco de Asís o Santa Rosa de Lima, sí que los papás lo expulsaran o que renegaran de este hijo, etcétera, etcétera, pero no que se diera esta fractura de vínculo sin existir prácticamente, sin existir la conyugalidad, como se daba en el padre Kentegui. Yo creo que me parece, porque había muchos expertos en biografía de vidas y de estudios post-mortem de santos o de beatos. Pero es interesante en el padre Kentegui esta falta del hombre, papá, allá lejos, allá, que no quiere la mamá, la esposa, pero está por allá, no está. Esta mujer efectivamente sola, mamá, condicionada por un montón de condicionamientos, pero mamá, mujer, mamá. Y tan mamá que sabe poner límites y separarse del hijo para cuidarlo, sin abandonarlo. Qué elocuencia en esta vida. Yo suelo decir a veces en la oración a Dios con qué plumín delicadísimo, como esos que usan en las escrituras los japoneses y los chinos, diseñó la vida y el plan de vida del padre Kentegui. Con qué precisión, para que fuera elocuentísima a través de los tiempos. A mí me parece, incluso de los últimos santos, de los últimos beatos, de las últimas canonizaciones, me parece que el padre Kentegui es el perfil más vigente para aprender cómo construir una familia. Entendiendo este fundamento, la herencia, la cultura nos condiciona, pero no nos determina. No nos determina. Y ese no nos determina, claro, está en profundísima sintonía con otro tema que también me pasaba poder hablarlo. Claro, yo al padre Kentegui no lo conocí nada más que a través del padre Guillermo y a través de mi queridísima vinculación con la Mater,
Pero el doctor Frank sí lo conocí personalmente y tuve ocasiones, a veces más en otros países que en este, de hablar con él bastante a solas. Y entonces muchas veces le preguntaba algo que para mí entronca profundamente con entender esto de cuántos temas nos condicionan pero no nos determinan. Y sin embargo, qué difícil cambiar la actitud si interiormente, psicológicamente, espiritualmente no hemos trabajado, no vamos trabajando algo que en parte depende de otros, pero que si no se despierta en nosotros, es muy difícil todo lo que nos aporte. Yo solía preguntarle, pedirle al doctor Frank, doctor, y a lo mejor alguno me ha escuchado ya esto, pues lo suelo repetir porque me sigue conmoviendo profundamente. Doctor, ¿usted me puede contar otra vez ese episodio en el campo de concentración? Él ya sabía cuál era, porque usted se lo había preguntado 4 veces y esta era la quinta. Me miraba con sus ojos claros, celestes, ese rostro blanco de los europeos que cuando se ponen nerviosos se le pone coloradito acá, ¿no? Coloradito. Respiraba uno y decía, ¿otra vez? Esta vez sola. Era la quinta. Esta vez sola, doctor, porque para mí es muy distinto leerlo, porque está en el libro, El hombre en busca de sentido. Yo lo había leído ya más de 45 veces. Cuando me preguntaba esto, yo lo leí más de 60. Pero era distinto escucharse leer. Y claro, ¿por qué era distinto? Porque cuando me respondía, cambiaba la posición, estaba sentado, se ponía muy serio y comenzaba. Todas las mañanas, mirando para un punto perdido allí. Todas las mañanas, en la madrugada, muertos de hambre, muertos de frío, sabíamos que nos esperaba un desafío. Íbamos temblando de frío y más temblando de terror. Todas las mañanas debíamos estar en fila porque después éramos destinados a nuestros trabajos. Y todas las mañanas, al frente de esa fila estaba un capo. Ustedes saben, el capo era como se les llamaba a los sargentos o a los oficiales en el campo de concentración. Nunca sabíamos la señal que él hacía, que indicaba. Cada mañana indicaba izquierda o derecha. Nunca sabíamos si esa mañana izquierda era la cámara de gas y derecha era a trabajar para construir las vías del tren dentro del campo de concentración. Si era la cámara de gas, ya sabíamos que algún día íbamos a morir, pero era tan terrible esa expectativa. Llegó una mañana y ahí ya Frank ya no miraba hacia abajo, ya miraba hacia lo lejos. Y era muy impresionante cómo transmitía, que es lo que yo guardé profundo. Esa mañana estábamos en fila, había un camarada que se puso a temblar delante de la fila y delante del capo, inmediatamente fue fusilado. Ni siquiera llegó a levantar la mano el capo, lo fusiló porque empezó a temblar. Detrás de él había otro camarada que cuando vio caer este intentó ayudarlo porque a lo mejor estaba vivo, lo fusiló. Y ahí Frankel me miraba a los ojos. El tercero era yo. En un instante comprendí que debía borrar de mis ojos, de mi rostro, todo rastro de emoción. En el mismo instante comprendí que nadie podía arrancar de mí la libertad interior de pensar en mi amada, mi esposa, en qué campo de concentración estaría, comunicarme con ella, con la imaginación, pero también nadie podía quitar de dentro de mí la libertad de rezar por mis camaradas muertos. Y lo mandaron a trabajar. ¿Qué habrá transmitido
a ese campo. Nadie podrá quitar de mí la libertad interior. Esta experiencia de nadie podrá quitar de mí es exactamente la misma que el Padre Kentenich. A mí me parece que es lo que más tenemos que aprender, queridísimos y queridísimas. Nadie puede quitar de mí la libertad interior, pero para eso tengo que tener un permanente de actualizar esta libertad interior, un permanente nutrir esta libertad interior. Y esta libertad interior se nutre, ustedes saben mucho mejor que yo cómo, pero no se nutre de fuera para adentro, se nutre más de dentro para afuera. Estas reuniones nos ayudan a reforzarnos. Ahora lo que sigue es el trabajo de a dos y de a uno, porque aún en el trabajo de a dos, aún en la tarea conyugal, aún en la tarea familiar, es cada uno que tiene que desarrollar esta fortaleza de la libertad interior. En una oportunidad me consultaba una persona, me invitaron a dar una charla nada más que para mujeres, un retiro de mujeres, nada más que para mujeres, de un movimiento bastante lejano, acá en Argentina, y el tema era el papel de la mujer en la sociedad de hoy. Ese era el tema del retiro. Bueno, nunca había ido ahí, no conocía esa comunidad, no conocía nada, tampoco el lugar físico, nada de nada. Me llevaron y bueno, trabajamos durante la mañana y durante la tarde el trabajo fue más intenso y recién ahí en la tarde, en un intervalo para el café, se pudo hablar, porque era todo silencio. El sacerdote no se hacía presente en ningún momento, el retiro era de silencio esa jornada entera, y hablando para estas mujeres que pertenecen a un movimiento que nada que ver con este movimiento, en ese intervalo en el café se me acercan dos personas, dos señoras, muy cerquita, y me dicen: perdón, Marta, Schoenstatt. Descubrieron que yo estaba hablando del Padre Kentenich y no lo mencioné ni una vez. ¿Ve cómo la pasión secreta se ultrapasa todos los poros? Ni mu dije, ni de la Mater, ni del Padre Kentenich, nada, ni del santuario. Cuidado, porque no es un movimiento bastante particular, como un movimiento. Nada. Y ellas dos se acercaron y dicen: wow, ustedes son del movimiento. Sí, nos dimos cuenta que estás hablando de Kentenich. Así que no lo puedo disimular. En casa no se pasa. Esas son las secretas pasiones, no son posesivas. Y por más que uno quiera disimular, no se puede. Me pareció tan interesante, porque en el momento que me dijeron eso, y que tomamos el cafecito y seguimos conversando, la última parte ahí ya tomé esa pregunta, como suelo hacer con mi excesivo providencialismo, tal vez excesivo o no, no sé. Tomé eso como una invitación a hablar entonces más explícitamente. Dije: bueno, el Padre Kentenich me está diciendo que ¿qué tanto? Que se note. Entonces empecé a hablar del cobijamiento, de las gracias del santuario. Total que me dijeron: no podría venir alguien del movimiento real para nosotros, estoy yo ahora aquí, así que pregunten todo lo que quieran. Algunas cosas no sabré, pero pueden venir a Florencio Varela, empecé a dar lecciones, y algunas empezaron a decir: pero a nosotros nos queda mucho más cerca ir para Belgrano, a nosotros nos queda más cerca ir. Bueno, total que para algunos lados han ido. Y me pareció interesante, porque yo creo, insisto, esto después el Padre le da la absolución, al estilo de los hermanos carismáticos, una oración de liberación de todo lo que yo estoy diciendo. Pero yo creo que estos son pequeños indicadores de esto que nos dice el Padre Kentenich: aprender a leer los signos de los tiempos, aprender a descubrir en cada pequeño hecho cómo Dios nos habla, cómo está presente.
¿Qué nos dice? Ese es el nutriente espiritual. Eso es lo que es personal. Lo podemos compartir con el esposo, lo podemos compartirle a Dios, pero si no lo nutrimos, es como la alimentación. Si el esposo se alimenta por nosotros y nosotros no comemos, va a tener mucho trabajo, uno va a tener que llevar al médico a cada rato. Y si es al revés, nosotros nos alimentamos y él no se alimenta porque es vegano, y nosotros decimos un poquito de carne, querido, no, porque yo soy vegano, puedo. Y un poquito, no. Bueno, resulta que un día el veganito empieza a estar débil. Y hay que llevarlo al médico, qué fantástico que sea vegano, pero se debilitó porque no era vegano desde nacimiento. Se volvió vegano porque en el grupo dice que esto de vegano previene la arteriosclerosis. Ahora no está arteriosclerótico, pero está de débil. Esto de que uno se nutra y el otro no se nutra, no se puede comer de a dos si uno come de un modo y otro. Entonces espiritualmente es lo mismo. Por más que los dos estemos abrazando el mismo ideal que no lo vivimos probablemente interno, y debe ser así, de modo personal y diferente. Y eso hay que nutrirlo de modo personal y diferente. Por esto otro que también el padre Kettering nos recuerda, eso de Santo Tomás, la unitas múltiples. Somos una unidad con múltiples dimensiones, únicos, irrepetibles, originales. ¿Qué más? Únicos, irrepetibles, originales. Por eso hace unos cuantos años, hablando a matrimonios también de nuestro querido movimiento, yo les decía antes de empezar, miren, no me digan que ustedes encontraron su media naranja, porque yo no les creo. No existe la media. Si usted me dice que ustedes son una media naranja y encontraron medio durazno y se llevan bastante bien en un licuado, pero que el licuado es nada más que de dos medias naranjas, no se lo creo, porque es un exprimido de naranja y no es un licuado. Entonces, no podemos idealizar que somos iguales. Entonces, esto de nutrirnos en lo personal, desde lo diferente de cada uno, es el primer, yo diría, nutriente para la sociedad de hoy, para las familias de hoy, como que lo diferente de cada uno está ligado, lo explica muy bien el padre Guillermo en varios de sus libros. Pero claro, él se inspiró en el padre Kettering, se avisa por la idea, pero le explica de un modo maravilloso. Esto que el padre Kettering dice que el ser humano, el hombre es pendular, ¿no? Como el péndulo, ya no hay relojes de péndulo. Yo a veces cuando explico esto pregunto, ¿alguien tiene relojes de péndulo en su casa? Nadie levanta la mano. Bueno, por conservarlo y cuidarlo mucho. Es el padre Kettering que recuerden esto, que somos pendulares, ¿no? Y en esto pendular, sin embargo, no hay desarmonía. Pero sí hay un extremo y hay otro extremo. Hay un extremo de santidad y hay un extremo de oscuridad. Hay un extremo de luz y hay un extremo que se pueden complementar. Esa ley de la complementariedad que el padre Guillermo explica muy bien en varios de sus libros. Después yo les doy la bibliografía del padre cuando lo escuche. Sí, ya me dio permiso para que la lea, así que la voy a dar. Y que le explica, por ejemplo, con palabras muy simples y no hablando de la ley de la complementariedad, en este librito, que es para el bolsillo del caballero y la cartera de cama. ¿Se acuerdan? Ahora ni eso hay en el subte. Nadie que vende cosas para el... No aparecen estos vendedores de los libros o de los objetos pequeños que son para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Este es un librito para eso. Vivir en conflictos sin conflictuarse. Es un librito que autor tendría que llevárselo como un catecismo, este libro. Perdón, padre, ¿no? Pero es tan sencillo. ¿Cuántos lo leyeron? Bueno, para los 300 que hay personas, apenas se lo leyeron 10.
¿Habrá ejemplares de este? Por ahí sí, puede haber. Cierto. Si no, va a haber que reeditarlo otra vez. O mandarlo a todas partes. Realmente es súper simple. Pero todo esto que está dicho, obviamente que necesitamos ordenarlo. Yo estoy hablando con mucho desorden, pero esto reordenado, breve, clarísimo, para desglosar y ampliar está las fuentes de la alegría, Padre Gente, vivir en conflictos sin conflictuarse, para aplicar con un vocabulario, yo diría, cercano, porque al Padre lo tenemos cercano, cada uno de ustedes lo tenemos cercano. Nos gustaría tenerlo más cercano cada grupo, ¿no es cierto?, más frecuente, pero está accesible hasta como para explicar mejor lo que nos entienda, y no hay nada que nos entienda acá. Y que está completito con otros libros. ¿Pero por qué esto, vivir en conflictos sin conflictuarse? En mi experiencia, en el consultorio, en la familia argentina se han multiplicado los conflictos. Podemos decir que es un tema globalizado, no cabe duda, en todo el mundo. En todo el mundo se han complicado los conflictos. Voy a hablar de mi experiencia en Argentina, en distintas provincias de Argentina. El hecho de asesorar equipos de conducción en escuelas me da también una llegada muy próxima a gran número de personas. Por ejemplo, disertaciones a familias de alumnos de escuelas mixtas, donde en el gimnasio hay 1.500 o 1.800 personas. Familias, parejas, la abuelita, porque la familia está muy dispersa y la única representante es la abuelita. De todos modos, cantidades de personas con las que puedo hablar una por una, no, es una charla, un tema que ellos eligen, lo eligen mediante encuestas que se hacen con 1 o 2 meses de anticipación, y los temas son cómo poner límites, cómo explicar la nueva situación que vivimos con mi esposo. La nueva situación es que no eran esposos, sino que convivían, y ahora conviven y conviven, y los hijos unos conviven con los hijos nuevos de la nueva pareja, y los otros conviven con los hijos nuevos de la otra pareja. ¿Cómo explicarlo? Porque los niños tienen problemas en la escuela, y sí. La escuela viene siendo las escuelas, y las escuelas primarias y las secundarias, ni qué decir la universidad, porque queda mucho más disimulado en la universidad lo que es ebullición en la escuela primaria, en inicial, en maternal, en salita de 3, de 4, de 5, en primaria, en secundaria, que son los conflictos en las familias. ¿Y cuántos conflictos están relacionados con vínculos y no? ¿Saben qué? Miren, a mí me llama la atención, más o menos, porque hace mucho que lo vengo experimentando, no es nuevo, son años que lo vengo experimentando, la soledad en el acompañamiento psicoeducativo espiritual. Los conflictos pueden estar relacionados con enfermedades psicológicas, pueden estar relacionados con malas relaciones con la suegra, la nuera, el yerno y el vecino de la esquina. Sí, todo eso puede ser una gran contribución, pero hay un vacío de Dios, hay un vacío espiritual tan grande, hay una necesidad, como dice el padre Kentenich, y eso está más clarito en el libro Desafíos de nuestros tiempos, y es algo que ya lo advertía Freud. Una sociedad, una cultura sin padre es una sociedad y una cultura que va al caos. Y padre no es nada más el papá. El padre representaba históricamente y sigue siendo de algún modo representante el orden, la ley, a niveles muy profundos, ¿no? El que pone el orden, el que pone... Ya vas a ver cuando venga tu papá, yo se lo sigo diciendo, entonces vamos a ver qué pasa.
matrimonios jóvenes ahora que me dicen, no, yo encontré el límite. Me digo, cuando venga tu padre vas a ver. Tiene 26 años y yo pienso, dice lo mismo que decía mi abuela. Y mi abuela, hace como no sé cuántos cientos de años que murió, pero era el mismo argumento, vas a ver cuando venga tu padre. O sea que la figura del padre no es una figura, es una realidad, algún autor dirá, de la psicología arquetipal, está en la historia de la humanidad. Y hasta en eso es extraordinario el padre Kenten. Dice, el desafío de nuestros tiempos, al comienzo hay una expresión de él que me ha impactado mucho, donde hace una reflexión acerca de la iglesia, acerca de los tiempos que se viven. Y dice algo que yo se lo suelo decir, por eso también lo puedo decir acá. Se lo suelo decir a mi obispo, con el cual tengo mucho proximidad, tenemos mi esposo y yo, somos muy amigos, pero además con otros obispos. Y les digo, esto dice el padre Kenten. Algún día los obispos tendrán que aprender a ser padres. No padres de sacerdotes, ¿no? Nosotros. Algún día tendrán que aprender a ser padres. Y esto es acompañar, no tenerlos pegados, acompañar la educación de los hijos. Y este vacío de compañía educativa, que no es qué tiene que hacer, qué le aconsejo, cómo lo ordeno, cómo lo acompaño a enfrentar el día a día, cómo las acompaño a las hijas, a los hijos, cómo acompañamos como matrimonios. Yo creo que este es el envío de estos tiempos. Capacitarnos para acompañar matrimonios, familias, jóvenes. ¿Y acompañarnos a qué? Y a descubrir. Y esto también el padre Kenten lo dice de modo maravilloso, que hasta en las necesidades eróticas y sexuales está la nostalgia de un placer infinito, que es el encuentro con Dios. ¿Cómo podemos aprender a transmitir eso si no estamos convencidos? Si no hemos aprendido en nuestra propia convivencia, amorosa, afectiva, o no tan afectiva, o no tan expresiva, con las características que sean, si no hemos aprendido que nuestras pasiones, nuestras pulsiones, estos instintos de la teoría de 3 ensayos de Freud, son también eso, expresión de un placer infinito al que está llamado nuestro ser. Estamos llamados a ser felices, las fuentes de la alegría. Estamos llamados a una alegría que la experimentamos cuando comemos un plato rico, cuando dormimos, cuando nos encontramos con amigos. Y dice el padre que, pero ahí experimentamos algo del deseo infinito de encontrarnos con Dios. ¿No les parece que eso es bastante denso? O para que nos dé material para trabajar cada uno personalmente y de a dos, en matrimonio y en familia. A mí me parece que por una cuestión que el padre también lo dice, el padre Kenten lo dice. No puedo dejar de decir el padre Kenten, ¿lo vieron? Qué cosa repetitiva. Dicen los maestros de oratoria que cuando uno tiene que nombrar permanentemente la referencia o bibliográfico del autor es porque se siente inseguro o insegura. Y debe ser, yo me siento insegura. Por eso lo nombro al padre, porque me siento muy segura repitiendo lo que él dice. Y me agarro de la seguridad de él porque es tan preciso. ¿Y por qué es preciso? Porque lo entiendo y me gusta intelectualmente. No, porque yo lo vivo en las escuelas. Y hace décadas. Hay escuelas que hacen solo también en otros países, en Ribeirão Preto, en Jacareí, en diferentes lugares, universidades, especialmente en Brasil. Alguna en Washington, que hace desde 1984 que se asesorando. Y que tengo contacto no solamente con los equipos de conducción y con los docentes con los que trabajamos en formación, sino con las familias. Y no es nuevo esto de constatar lo que dice el padre Kenten. Son personas de fe, son personas que creen, que rezan,
y espiritualmente están vacías de Dios. Por eso hay una ejaculatoria que, por la recomendación con la que comienza las fuentes, yo hago así porque pienso que el libro de las fuentes de la alegría está aquí. Eso es parte de la alucinación en el trastorno obsesivo compulsivo. Para que vayan teniendo claro. Hago así, digo, si no lo traje. La próxima lo traigo. Se lo muestro, porque queda mal que me decía, parece que estoy haciendo así como no, es así, aquí. El padre explica muy bien, comienza el libro de las fuentes de la alegría, cómo comenzamos nuestro espacio de oración, invocando al Espíritu Santo. Y habla de la necesidad. Yo creo que es el único libro de los más leídos, no he leído todo lo que ha escrito el padre, pero de los libros más comunes en cuanto están en librerías, que comienza con tanto énfasis, retiros, diciendo esto del Espíritu Santo, de la necesidad de invocarlo. Y leyendo esa primera parte, esas primeras páginas, empecé a buscar qué, más que la oración, incluso el Espíritu Santo, qué puede ser breve que a mí me ayude a tener presente. Y se los transmito a ustedes porque creo que es una herramienta que uno puede practicar, también la oración del Espíritu Santo que hemos elevado, pero esta especie de ejaculatoria es una ejaculatoria. Es fácil tenerla presente en momentos o de duda, o simplemente, si vamos cantando, en vez de juntito los cuatro, podemos